Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Iniciamos nuestra programación de La Hora que Ortiga de esta noche con Tiro al Blanco. Nos va a acompañar en Fuego Cruzado el diputado Johnny Leiva Badilla del Partido Unidad Social Cristiana por la provincia de Guanacaste. Con él vamos a hablar sobre la valoración de este primer año y las perspectivas del venidero en la óptica de su fracción parlamentaria. Y con ustedes vamos a acometer todos los temas que tenemos en agenda para compartir esta noche. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe tan pronto lo considere pertinente. Primer tema, obligado. Hoy la agenda la marca el Poder Ejecutivo, solo para variar. Se fue el ministro Wilhelm von Breimann del Ministerio de Turismo, del ICT, en una controversia que se fue juntando y juntando, donde le sacudieron la rama muy fuertemente las organizaciones de la industria turística hasta llevarlo a la decisión de renunciar. Esto se precipitó con el trámite de un proyecto de ley para ayudar a micro y pequeños empresarios del sector turismo que requieren una inyección de capital con el propósito de que se salven de las acciones de los bancos con los cuales tienen créditos contraídos desde hace tiempo y que han absorbido muchísimo del capital de estas empresas, por lo cual la semana pasada hubo una reunión el jueves en que el Ministerio de Turismo, sus autoridades se comprometieron a darle contenido económico al proyecto de ley con recursos del ICT. Cuando la Junta Directiva del ICT se percató de lo que habían hecho, se rebeló y dijo que no estaban de acuerdo. Y lo mismo ocurrió con el personal del ICT. Entonces, iniciamos la semana con el agua hirviendo en materia de turismo, el proyecto listo en la Asamblea Legislativa, ya tiro en boca, la Junta Directiva del ICT en rebelión, el ministro fuera del país, el personal de la institución reivindicando que era la plata para promoción y que sin esa plata la institución poco podría hacer por el desarrollo turístico en materia de mercados internacionales. Y esta parte de la historia culmina con la renuncia del ministro von Breimann, que para mucha gente era de esperar, para otros no era de desear, y que muestra nuevamente las circunstancias que está enfrentando el gobierno de la República, en una condición un tanto sui generis, que uno
francamente a ratos no entiende, porque hay como una manifestación constante de contradicciones. 905-222-0000, estamos en La Hora que Ortiga para que usted pueda intervenir telefónicamente por esa vía. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. La otra noticia que es hermana de esta, solo que a la inversa, hablamos de una en que se fue un ministro, ahora venimos en que se pone un ministro. Nombran a Mauricio Herrera como ministro de Comunicación o de Información, no es lo mismo, ojo, ¿verdad? Un hombre formado profesionalmente, experimentado, trabajó en La Nación, donde jefeó un área, ha dirigido el semanario Universidad hasta la fecha, ha trabajado con organismos internacionales, ha sido víctima de presiones en materia de prensa, defensor de la libertad de prensa y además un hombre PAC, porque fue jefe de prensa del Partido de Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Lo nombran, él asume, da sus criterios y de una vez el presidente de la República dice que el nombramiento no es para que comunique, no es para que sea vocero del gobierno, sino para que coordine la comunicación. Entonces, como en La Hora que Ortiga tenemos el privilegio de tener a un periodista consumado, que además fue ministro de Información, vamos a ver qué piensa don Carlos Roversi al respecto. Bueno, a mí me parece, Rolando, que en principio es lo válido, o sea, que el vocero del gobierno sea el ministro de la Presidencia, me parece que es lo lógico. Habría que ver cómo caminan y si hay un acuerdo entre los dos ministros, si se pusieron de acuerdo antes, si hay compatibilidad entre don Sergio y el señor Mauricio Herrera. Lo que va a pasar es que la prensa va a buscar a Mauricio Herrera. Es mucho más accesible, es periodista, saben que conoce cómo hacer las cosas, y entonces ahí va a empezar a ver ese forcejeo de quién es el que maneja, digamos, la comunicación del gobierno. Eso va a ser un tema que tenemos que darle un poquito de tiempo. A ver, y si el ministro de Comunicación solamente va a ser un director de prensa con rango de ministro, me parece que están cometiendo un error. O sea, el ministro de Comunicación es una figura que tiene que tener absoluta confianza del presidente, estar en todos los temas del gobierno y tratar de diseñar estrategias para hacerle comprender a la gente lo que el gobierno quiere hacerle comprender. Yo pienso que hay que esperar un poquito. Lo que sí parece, no sé si por estrategia o por casualidad, es que el presidente de la República ha tomado la decisión de volver al PAC, de volver al gobierno PAC, o sea, de volver a romper ese esquema donde él estaba aislado del partido de gobierno y ahora vuelve a tratar de recurrir a la gente, digamos, cercana al partido de gobierno. Mauricio Herrera tiene la ventaja de tener buena relación con los periodistas, no es político, sabe de periodismo político. Ahora, sí viene saliendo del semanario Universidad, viene asumiendo incluso una serie de posiciones que ha puesto en los medios, en su Facebook, en su Twitter, que habrá que ver si la mantiene. Por ejemplo, una de las que discutió... La aplaudió la publicación de Álvaro Murillo contra Melvin Jiménez. Contra Melvin Jiménez, pero otra más es que él está de acuerdo, pareciera por lo que dice, con los proyectos de ley de radio y televisión que fueron planteados, tanto el que tenía MISID como el que está en la agenda de iniciativa popular, porque por lo menos eso es lo que dice en su muro de Facebook. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Estamos en La Hora que Ortiga con Tiro al Blanco. Nos hacen una regañada de cabina porque no hicimos la introducción correspondiente, pero bueno, esos lapsos de vez en cuando se toleran. Y en La Hora que Ortiga, como usamos el protocolo de la abuela, somos bastante elásticos. Y en estos temas, tal vez, Rolando, van y vienen, tal vez para rellenar eso, nos dicen que se menciona fuertemente a Mauricio Ventura para el ICT o para el Ministerio de Turismo. Pareciera que si van a meter en el Ministerio de Turismo o van a dejar solo el ICT, y se hablaba también hoy de Juan Carlos Borbón, pero pareciera como que eso se desinfló un poquito. Y nos dicen que mañana o en las próximas horas podría haber algo, también cambios en el Ministerio de Justicia.
y probablemente parece que por lo menos 7 fracciones de la Asamblea Legislativa van a pedir la renuncia del ministro de Vivienda. Así que sí, pareciera que son 2 figuras que están en este momento también en la picota. Sí, se está moviendo ese tema. Tenemos en línea a Ricardo Aguilar desde Santana. Bienvenido, don Ricardo. ¿Qué nos plantea? Buenas noches, Rolando y a Carlos. Rolando, hoy lo voy a entrevistar a usted. Quiero que usted le conteste al pueblo de Costa Rica lo que usted hubiera hecho. Y no me acorde, ¿verdad? Porque lo voy a tirar a usted. Vea, hoy ratifica el Partido Liberación Nacional la suspensión de don Johnny Araya por 4 años por haber renunciado a la campaña del Partido Liberación, donde eso fue una violación seriosísima. Ese mismo día yo estaba viendo televisión y a usted lo entrevistaron porque usted era una persona muy importante en Liberación Nacional, usted era jefe de campaña, y a usted le preguntaron, don Rolando, Johnny Araya acaba de renunciar, ¿qué opina? Y usted manifestó en televisión frente a cámaras, yo no sé nada, desconozco el tema. Rolando, esta es la pregunta. Johnny Araya los hubiera convocado a ustedes, a jefe de Comando de Liberación Nacional en ese momento, a usted, a jefe al Comando de Liberación Nacional, los hubiera reunido y les hubiera dicho a ustedes, voy a renunciar. ¿Usted qué le hubiera dicho a Johnny Araya? ¿Qué le hubiera aconsejado en ese momento? Porque usted no sabía nada, esa fue una decisión antojadiza de Johnny. ¿Qué le hubiera dicho usted a Johnny Araya? Muchas gracias a Ricardo Aguilar. Bueno, lo que le hubiera dicho lo dije y se hizo de conocimiento público. Yo me enteré después de las 12 de la noche del 4 de marzo, del amanecer del 5 de marzo. Él anunciaba su decisión esa mañana con los órganos que convocó a reunión, y en cada una de las reuniones le manifesté mi desacuerdo con su decisión. Nada más, no hice ningún quebradero de platos ni nada por el estilo. Ese criterio lo dije y lo mantengo, pero de igual manera pienso que en la sanción hay un exceso y hay una prisa que la torna muy llamativa como mínimo. Ya se agotaron las instancias internas, se agotó el Tribunal Supremo de Elecciones, a Johnny Araya le queda la Sala Constitucional y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si quisiera llevar el tema ahí. Eso es lo que está jurídicamente en este caso, indistintamente de qué pienso, pero ya le dije qué fue lo que dije y qué sigo diciendo al respecto. Por cierto, yo creí que le iba a preguntar a don Rolando que si le iba a hacer la primera gestión al ministro Herrera, a ver si le dan la lista de las personas de Casa Presidencial. Me parece que es la primera tarea del ministro Herrera. La lista más buscada, más escondida, y hoy puedo decir más sospechosa de este gobierno. 4 meses lleva la criatura y no ha llegado a mis manos. Yo espero que en estos días pase algo importante para que aparezca y veamos cómo le quedó la lista a Casa Presidencial. Por cierto, Rolando, me acaban de avisar también de que podría haber cambios. Nada más, dejamos ahí la noticia. Hoy dimos la exclusiva a Mauricio Herrera, entonces nada más les dejamos ahí porque tenemos algunas buenas fuentes, cosa que a mí sí me preocupa, que podrían cambios en el sector económico del gobierno. Parece incluso que podría ser en los altos niveles del sector económico del gobierno lo que me preocupa, porque me parece que en ese campo ha habido un buen manejo, por lo menos en la política monetaria del país. Bueno, ayer también me preguntaban que por qué yo había dicho que soy el ministro de Turismo. Bueno, Arturo Oso, un saludo. Tenemos alcalde en Pavas, no sé, nunca lo he visto y tengo 28 años de vivir aquí. La violencia está horrible, está matando un promedio de 2 personas cada 3 días. Tremendo eso. Carlos Alberto Murcia, muy mal esta administración, cada día está peor, el presidente no hace nada para bajar el gasto público y el despilfarro. Y Luis Abarca dice desde Orotina, un saludo a su hija Noelia y a doña Lisbeth, que nos están sintonizando en este momento. Yo no sé si nos están oyendo, nos están viendo o las dos cosas. De cualquier manera, hasta Orotina, un abrazo lleno de cariño. Don Gerardo Arias, desde Alajuela, bienvenido. ¿Qué nos dice? ¿Cómo están? Muy bien, adelante, por favor. No, nada más quisiera, que ustedes se refirieran a esta comisión que aparte el ministro de Comunicación, ¿verdad? Ya está
comisión como de 3 notables que va a asesorar en la parte de comunicación. Me parece un disparate, ¿verdad? El asunto de nombrar 3 personas que supuestamente van a ver la parte de comunicación, pero quisiera escuchar la parte política de usted como diputado ahí en la Asamblea. Muchas gracias, don Gerardo. Viera usted que yo estoy tan pensativo como usted, porque son 3 luminarias, ¿no? Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional; Armando Vargas, exministro de Comunicación, uno de los grandes gestores de la radiodifusión de este país; y Víctor Ramírez, un analista político, un hombre con una masa crítica extraordinaria. No sé, el presidente dice que serán algo así como los garantes de la libertad de expresión. De la libertad de expresión. Creo que es como una vacuna ex post. Ya pasó el zambrote, ese día no sabe esa palabra, el burumbum, y ahora ponen un plan de contingencia. Está bien, porque le da credibilidad. Vamos a ver cuál es su función. Yo, por cierto, me jalé una torta ahí, porque yo decía, bueno, la señora Calzada del PUSC, el señor Vargas de Liberación, entonces yo, don Víctor Ramírez del PAC. Todos me regañaron, me dijeron que don Víctor Ramírez no tiene partido político, pero ha sido asesor en estos meses de don Melvin Jiménez, así que dije yo, que eso podía ser una comparación. Sí me parece que esa cosa de notables, de garantes de la libertad de expresión, los garantes de la libertad de expresión van a ser los periodistas, van a ser los medios, va a ser el colegio de periodistas, ¿verdad? Y la ciudadanía. Y la ciudadanía. Ojo, la Cancillería abrirá proceso administrativo contra Iliana Ordóñez por el caso de la Bienal de Venecia. Y vuelvo a decir, ¿y el embajador? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo va a estar Italia un año sin embajador? Entonces ahora la cuerda se levantará por lo más corto. No conozco a Iliana Ordóñez, no sé quién es. He oído y he leído lo que se ha publicado, pero ¿quién gobierna? La Cancillería. Así es, bueno, y además, ¿quién gobierna en salud? 2 meses y medio. Esperemos que el presidente... Ahora, no entiendo esa estrategia de estar anunciando las renuncias una por una. Yo entiendo la estrategia cuando el presidente entra y anuncia los nombramientos uno por uno. Por supuesto, le da la personalidad a ese ministro, a ese presidente ejecutivo, pero aquí es al revés, aquí está anunciando las renuncias, ¿verdad? Así como una por una, y no hace los nombramientos, ¿verdad? Entonces ahora yo creí que si se iba el ministro de Turismo, que desde ayer más o menos sabíamos que se iba, hoy tenían el nombre, que si renunciaba el presidente del INS para incorporarse ministro de la presidencia, hoy tendría el nombre, que el ministro de Salud, la ministra se fue, pusieron al viceministro, seguimos sin entender por qué no le dan el rango de ministro, no le tienen confianza. Al final de cuentas yo creo que después de 2 meses y medio lo van a dejar de ministro de Salud al viceministro, o sea, me parece que hasta lógico. Pienso que hay un problema de estrategia política en el gobierno, que volvemos a lo mismo. Amigas y amigos, no se confundan, eso no lo va a resolver el ministro de Comunicación, ese no es el papel del ministro de Comunicación. Ni el ministro de la Presidencia. La situación del gobierno tiene que resolverse integralmente, y si no, se les va a pegar la carreta indistintamente de quiénes sean las personas que estén en la alineación. El tema es mucho más allá, es de articulación. Vamos a una pausa y volvemos. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Volvemos, amigas y amigos, a la recta final de Tiro al Blanco, previo a entrar a fuego cruzado con el licenciado Johnny Leiva. Estamos abordando los temas del día de hoy. Uno, que va a traer repercusiones importantes. La Corte pide a la Asamblea Legislativa que se levante la inmunidad del diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio. Hay un caso presente por una querella en su contra. Veremos cuál es el rumbo. Ahí cabe, uno, que el diputado renuncie a la inmunidad, en cuyo caso la Asamblea nada más valida eso. 2, que se integre una comisión que analice el caso y recomiende, y esto se cierra con una votación a favor o en contra de levantar la inmunidad. Ese es parte del fuero de seguridad que tiene el diputado. Vamos a ver cómo... Bueno, y hablando de la Asamblea, las primeras declaraciones del ministro de la Presidencia era que iba a cuadrarse con la presidencia de don Henry Mora. Ahora se desmarca, ¿va? Y entonces también aparece el diputado Corella,
del Partido Acción Ciudadana y dice, ojo, ¿por qué la gente dice y por qué el gobierno o algún sector del gobierno está diciendo que don Otón tiene solo 3 votos y que don Henry ya tiene los votos? No, eso no es así, y pide una reunión y parece que el lunes van a hacer la reunión, así que no está tan clara el tema, ¿verdad? Y que parece que se está moviendo también ahí muchas fuerzas adentro del Partido Acción Ciudadana. Está bonita la semana entrante, todavía las aguas están tibias, la semana entrante se van a calentar y eso se pondrá pero muy bonito. Tenemos a don Fernando Salas, camino a Coronado, es la única llamada que vamos a recibir en este segmento. Después de don Fernando cerramos tiro al blanco, vamos con la buena nota y entramos a fuego cruzado. Don Fernando, bienvenido, ¿qué nos dice? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Contento siempre de participar y un fuerte y morado abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, se le agradece muchísimo. Sí, yo sé que sí. Vamos a ver si pego el tiro al blanco. No tengo la oportunidad de escucharlo siempre por temas laborales, pero no sé si han referido, me encantaría escuchar cuál es la posición, cuál es el sentir de ustedes y de sus compañeros con respecto al impuesto al valor agregado. ¿Qué tan indefenso está el pueblo de acuerdo a lo que sacó el gobierno a consulta pública, que fue por retirar un 15% al impuesto en electricidad y algunos sectores desprotegidos como los hogares de ancianos? Ya la federación no tiene presencia para hacer tener en cuenta el descuento que había o el no pago del impuesto de venta para los hogares de centros diurnos. Pero ¿cuál es el sentir? ¿Qué tan desprotegidos estamos en la Asamblea Legislativa de los costarricenses con respecto a lo que quiere hacer el gobierno? Muchas gracias. Se lo contesto no con una evasiva, sino con una realidad. Todavía es temprano para hablar de eso. No hay un proyecto, lo que hay es, como ocurre en este gobierno, un borrador que está abierto a consulta y cerrarán las consultas en mayo. Por lo tanto, nos llevaremos de aquí a junio para tener un texto sobre el cual nos pronunciemos. Hay mucha resistencia, particularmente en Liberación Nacional y en el Movimiento Libertario, y habrá que ver cómo se ubican las demás fracciones una vez que esté el texto, porque ahora estamos hablando de presunciones. Bueno, no, aquí hay un colega de ustedes que nos escribe y le dice, don Abelino Esquivel, señor diputado, don Rolando, ¿a quién busca? Así es más fácil que le digan si estuvo o no en casa presidencial. Está bueno eso, bien ortigadito. Don Abelino, cuando nos den la lista, tal vez no encuentre a quien busco. Esperaremos. 4 meses pueden hacer milagros en esas listas. Vamos a verlas. Don Mae dice, ¿por qué Asamblea aprobó 100 placas de taxi? Tema técnico que no es de su competencia y que fue rechazado por el MOP. Es un tema legal que es competencia de la Asamblea Legislativa, solo tiene primer debate, se está analizando el contexto jurídico antes de darle el voto en segundo debate para decidir sí o no. Cerramos tiro al blanco y volvemos con la buena nota y luego entramos a fuego cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Qué barbaridad. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es algo tan simple, tan sencillo, pero que es iconográfico, es parte de los referentes culturales de este país. En el FIA 2015 tomaron la decisión de hacer una inversión muy curiosa. Van a restaurar e iluminar la Cruz de Alajuelita. Para quienes tenemos años de viajar a San José, todos los días, la Cruz de Alajuelita iluminada ha sido un referente nocturno. Y en los tiempos del crimen de Alajuelita era un referente de oración para muchísima gente. Eso ha venido a menos y ahora han tomado la iniciativa en el contexto del FIA restablecer ese referente cultural, religioso, visual, y eso lo celebramos con la buena nota para el FIA por esta decisión. Esto fue Buena Nota,
donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Antes de arrancar con don Johnny Leiva, queremos expresarle nuestro abrazo lleno de cariño y nuestra oración al diputado Jorge Rodríguez Araya, aquejado de un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse hoy. Y una manifestación de cariño, de respeto y solidaridad para el compañero y amigo Héctor Hugo Zumbado Salas, cuya madre falleció en el día de hoy. Para Héctor Hugo, a la distancia, nuestro profundo cariño y respeto. Don Johnny, muchas gracias por acompañarnos. Johnny Leiva Badilla, diputado de la provincia de Alajuela, Partido Unidad Social Cristiana, una de las caras, de la provincia de Guanacaste. Es que aquí ya quisiera ser guanacasteco. Lo soy a la mitad. Bueno, a la mitad no, un porcentaje muy importante, pero existencialmente más importante todavía. Johnny Leiva es diputado de Guanacaste, es una de las caras frescas de la Asamblea Legislativa, no solo porque es joven, sino por la actitud, el estilo, la manera de abordar los temas. Lo invitamos para hablar sobre el primer año de gobierno y las perspectivas de los tiempos venideros. Le vamos a plantear, como es usual, que utilice 3-4 minutos en introducir el tema y luego tendríamos un intercambio para que ustedes nos acompañen también. Don Johnny, bienvenido, gracias. No, muchas gracias, don Rolando, y a don Carlos Roversi también. Y un saludo a todos la audiencia de La Hora que Ortiga. Yo creo que estos espacios son fundamentales para también uno poder comunicar y poder expresar el acontecimiento desde la Asamblea Legislativa y de lo que uno ve con respecto al desempeño, al desarrollo del país. Claramente, en este primer año hay varios desaciertos que el mismo gobierno ha identificado y que ha querido enmendar. Hemos visto en los últimos días algunos cambios o aceptaciones de renuncias para dar algunos giros en las coordinaciones de ministerios. También hemos notado un gobierno con contradicciones, que por un lado un ministro o en la presidencia se dice una cosa y por el otro lado se dice otra, donde el mismo presidente también manifiesta contradicciones con respecto a su vicepresidente o diferentes ministros. Eso por algún lado demuestra que ha hecho falta comunicación, ha hecho falta articulación, trabajo en equipo. Definitivamente gobernar un país no es cosa menor, es algo que se necesita de un equipo capaz para poder desempeñar una buena labor. Pero bueno, también es importante reconocer en estos últimos días donde el presidente está haciendo un cambio en el Ministerio de la Presidencia, donde está incorporando a una persona como lo es don Sergio Alfaro, exdiputado con experiencia política del partido de gobierno, y una persona que tiene también muchas cualidades de comunicación y de tender puentes para buscar acuerdos. Eso es un tema fundamental. También se recibió la renuncia del ministro de Turismo, uno que también está en una provincia como Guanacaste, que tiene un gran impacto en la economía, el sector turístico. Eran quejas que se escuchaban ya desde hace varios meses. Desde el inicio de esta administración yo fui enfático y insistente con el ministro de Turismo, hoy ex ministro, y con el mismo ministro de la Presidencia, ex ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez,
con la presidencia en general, donde en Guanacaste teníamos un proyecto importante para Guanacaste, como es el Polo Turístico Papagayo, y yo solicité que la dirección ejecutiva de este proyecto nombraran algún guanacasteco que tuviera, por supuesto, las cualidades y que conociera el medio, para que también los guanacastecos nos sintiéramos identificados, que nombraran guanacastecos, algún guanacasteco por lo menos en la junta directiva del ICT, que estuviera involucrado en el sector turístico, por supuesto que reuniera con las cualidades que exigía la presidencia y que fuera afín a los intereses del gobierno, pero ahí tampoco fue escuchado esas peticiones. Así que esperamos que el nuevo ministro de Turismo pueda traer mejores rumbos, que pueda traer una visión más estratégica del sector y que también pueda darle importancia a las diferentes zonas, porque igual seguimos sintiendo en Guanacaste de que todo se centraliza en San José, y eso también lo escuchamos con los sectores de Punta Arenas, Zona Norte, Limón. Así que necesitamos ministros que también escuchen a las diferentes zonas del país y que puedan implementar soluciones para las diferentes zonas, porque el turismo que se desarrolla en una zona es diferente al que se puede desarrollar en otra zona. Así que esperamos que estos cambios sean para bien del país, porque al final de cuentas todos sufrimos las consecuencias positivas o negativas de lo que el gobierno haga. Hay un detalle que omití. Johnny también es productor de comunicación alternativa. Tiene un programa de televisión en Guanacaste. En Canal 36, así es. Y se llama Guanacaste Vive. Guanacaste Vive, entonces somos coleguiticas. Está acostumbrado a eso. Sí, sí. Johnny, escuchando al señor presidente de la República y algunos allegados, pareciera que la estrategia es como decir que fue un año de aprendizaje y que el gobierno arranca el 1 de mayo del 2015. Esa es como la estrategia, digamos, de comunicación que ha hecho el gobierno. Usted está en una provincia que ha sido duramente golpeada por razones climatológicas, que tiene un problema de generación de empleo importante. ¿Se vale que se gaste un año en aprendizaje en un gobierno que dura 4 años? No se vale, porque realmente todos los ciudadanos necesitan llevar comida todos los días a sus casas. Y al final de cuentas, todos los problemas que tiene el gobierno y que tiene el país en general, los problemas de infraestructura, los problemas del déficit fiscal, los problemas de educación, se traducen en una palabra que se llaman empleo. Y hoy las personas lo único que desean es tener un empleo digno, donde puedan llevar el sustento a sus casas. Y si nosotros pudiéramos decirle a las personas no coman durante un año, para que después del primer año puedan comenzar a comer, eso no es posible. Y yo creo que un año, digamos que no es válido poder decir que esto es un borrón y cuenta nueva, o que el gobierno empieza este primer año. Yo creo que como en todo, sí hay que ver los errores que ha cometido el gobierno, y uno espera que el gobierno los enmiende. Uno como diputado desde la Asamblea Legislativa, y respetando la separación de poderes, uno con el Poder Ejecutivo lo que hace es plantearle lo que uno humildemente cree que es lo que le conviene al país. Yo le he planteado en reiteradas ocasiones a la presidencia cuáles son los grandes temas que hay que desarrollar en Guanacaste, como la solución del agua, desarrollar el proyecto de agua para Guanacaste, hacer el embalse de Río Piedras, promover una zona de desarrollo en la provincia de Guanacaste para la estimulación del empleo, el tema de las energías. ¿Cómo es posible que ya vamos a cumplir un año de que este gobierno hizo una moratoria donde paralizó un proyecto para la gasificación de la basura en el cantón de Carrillo, que estaba impulsando la COPE Guanacaste? Entonces, al final de cuentas, todas estas cosas que no se resuelven se traducen en pérdida de oportunidad para los que están desempleados. Y creo que no se vale decirle a las personas que hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus casas, que es que pasamos un año aprendiendo. Eso es muy grave. En algún momento se ha dicho de que este gobierno es un cogobierno, e involucran al Partido Unidad Social Cristiana, que hizo un pacto el mayo pasado. Hay figuras que fueron destacadas
Yo no sé si siguen perteneciendo o dejaron de pertenecer el rato al Partido Unidad Social Cristiana, pero ¿se siente usted parte de un cogobierno? ¿Se siente usted que el PUS ha estado participando activamente en este gobierno? Vamos a ver, nosotros desde el 1 de mayo pasado lo que sí dijimos es que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa para ayudarle al país. Los costarricenses por la vía democrática decidieron elegir como presidente a don Luis Guillermo Solís y somos por supuesto que muy respetuosos de nuestra democracia. Y lo que hicimos fue decir al gobierno, aquí estamos para trabajar por el país. Hemos presentado una agenda desde el año pasado al gobierno de la República, cuáles son los grandes temas que deberían de desarrollarse. Nosotros, el acuerdo al que llegamos para el 1 de mayo pasado fue para un tema meramente legislativo, con tema del directorio, con tema de algunos proyectos país, como por ejemplo el no levantamiento del veto que al final se dio. Pero nosotros no estamos en gobierno, quien está en gobierno es el Partido de Acción Ciudadana. Nosotros lo que somos diputados que estamos en pro de ayudarle al país, sea el partido político que sea, y vamos a estar nosotros siempre buscando esos proyectos importantes y promoviéndolos indiferentemente del partido político que sea, con aras de buscarle la solución a los grandes problemas que tiene hoy Costa Rica, y así poder también mejorar las condiciones de todos los costarricenses. ¿Quién se lleve las flores? Eso es lo que menos nos importa. Lo que nos importa a nosotros es que se resuelvan esos problemas que el país tiene para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. Se ha dicho en las últimas horas que ustedes estarían buscando una fórmula para hacer una agenda o una propuesta de agenda nacional compartida con los diversos partidos políticos. Esa agenda, ¿qué orientación tendría? ¿Cuáles son, digamos, como los objetivos de esa agenda? ¿Cuáles serían los proyectos? ¿Cuáles serían las prioridades? Vamos a ver, nosotros estamos a un poquito más de una semana y unos días del 1 de mayo, y antes de entrar a pensar en la conformación del directorio, estamos terminando una agenda que va a ser presentada, si Dios quiere, mañana, de cuáles son los proyectos que nosotros como partido estamos proponiéndole al gobierno y a todas las fracciones legislativas para impulsar en este año que viene. Nosotros queremos centrar la discusión del directorio no solamente en temas de puestos, sino también en temas de proyectos, en temas, qué es lo que vamos a hacer en el tema económico, qué es lo que vamos a hacer en el tema social. Por ejemplo, nos tiene sumamente preocupados el tema del déficit fiscal. Nosotros hemos presentado proyectos que van a buscar resolver o ayudar a resolver el problema del déficit fiscal, como el tope de las remuneraciones que están por arriba de los 5 millones de colones. También presentamos un proyecto para ponerle un tope al impuesto único del combustible, porque hoy estamos pagando más impuesto de combustible que lo que estamos pagando de la importación de la gasolina que importamos de otros países. Entonces sí estamos centrando toda nuestra discusión en un tema de agenda, para que alrededor de esa agenda, y por supuesto que siempre abiertos para incorporar proyectos y temas estratégicos que compartamos con otras fracciones legislativas, para que las podamos impulsar en este año que viene, del 1 de mayo del 2015 hasta el próximo 30 de abril. Ahora bien, alrededor de esa agenda pueden sumarse partidos o fracciones legislativas de diferentes partidos políticos. Nosotros estamos primero centrando la agenda para de ahí sumar las alianzas que haya que hacer junto con los proyectos que se tengan que agregar para impulsar una legislatura para este próximo periodo. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el diputado Johnny Leiva de Guanacaste, Partido Unidad Social Cristiana. Hemos hablado del acontecer de aquí para atrás y poco a poco vamos redondeando hacia el 1 de mayo y el porvenir. Nos dicen en Twitter, ¿se valorarán la unidad, el Frente Amplio, el Movimiento Libertario y otros partidos para el 1 de mayo? Bueno, yo creo que como lo estaba mencionando, nosotros vamos a centrar nuestro accionar con base a una agenda. Aquí alrededor de esta agenda se tomarán en cuenta y se plantearán
con los diferentes partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que hay proyectos o hay visiones que se comparten más con algunas fracciones legislativas que con otras, pero bueno, ya una vez que tengamos esa agenda, comenzaremos a construir esa visión de directorio que nosotros estaríamos por lo menos visualizando para ese 1 de mayo. Yo creo que ya hoy los costarricenses también hay un cansancio, porque siempre vemos, por ejemplo, que viene el 1 de mayo, que el presidente, pero también el costarricense está esperando, bueno, a raíz de esa elección de un 1 de mayo, ¿cómo me voy a beneficiar yo o qué voy a resolver yo con los problemas que tengo? Entonces, ¿y cómo se resuelven esos problemas? Con base a agendas. Nosotros también tenemos que comenzar a construir agendas y alianzas, no solamente pensando en tener 29 votos o 30 votos. Yo creo que tenemos que comenzar a construir alianzas para buscar mayorías fuertes, importantes, para poder desarrollar proyectos importantes que están en la corriente legislativa, pero que se necesitan votos contundentes, e inclusive muchos de ellos hasta mayoría calificada. No hacemos nada con tener alianzas con 29 votos, con 30 votos, si cuando se necesita una votación calificada no tenemos los votos para poder dispensar de trámite un proyecto estratégico o un proyecto que consideramos que va a resolver el problema de muchos costarricenses. Entonces creo que hay que ir tendiendo los puentes con base a la agenda para de ahí poder tener una mayoría, ojalá que calificada, para poder poner a caminar el país. 905-222-0000, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la Hora que Ortiga en Facebook. Vamos a un corte comercial, los invitamos a participar con nosotros posteriormente y con el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Johnny Leiva. Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Edgardo Araya del Partido Frente Amplio. Les invito a ver y escuchar La Hora que Ortiga. Aquí vamos a ortigarnos todos y pásenla bien. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Esta noche estamos con el diputado Johnny Leiva, Partido Unidad Social Cristiana, Guanacaste. El tema medular es un año de gobierno y la percepción hacia futuro. Dice Álvaro Marín, ¿por qué los ticos somos tan tirriosos? Apenas está empezando el nuevo ministro de la presidencia y ya le sacan trapos sucios, dejen trabajar. Me escribe por otro lado... Pero de haberlo complementado, habernos dicho cuáles trapos, no sabemos. Sí, verdad, qué raro. Sí. El tráfico CR, ojo, de esto depende la condena o la liberación de un conductor ebrio. Y entonces señala 3 modelos para hacer alcoholimetrías, de los cuales 2 son reconocidos en el mundo entero, y señala que el tercero, que el MOP quiere plantear, que es de analizadores desechables de saliva, tiene un grado de imprecisión muy elevado y que puede terminar afectando a la gente. El Ministerio de Salud dice que lo acepta como instrumento secundario. Entonces creo que ya van enderezando esta historia. Don Johnny, ¿cómo ve usted el 1 de mayo? Yo lo veo, ya hablamos de proyectos. Sí, yo lo veo como una oportunidad. Lo veo como una oportunidad en la cual
se pueden buscar consensos importantes en proyectos para ayudarle al país a caminar mejor y más rápido. Inclusive, yo creo que a pesar de lo que ha sucedido en este primer año de legislatura, nosotros en la Asamblea Legislativa se han sacado proyectos importantes en inversión principalmente, como se dio el proyecto geotérmico, como se dio el proyecto del BID de infraestructura, como se dio la Ruta 32, como se dio Banca para el Desarrollo, como también se dio la ley de expropiaciones. O sea, aquí estoy mencionando 5 proyectos de ley que se aprobaron sumamente importantes y estratégicos para el país. Bueno, yo tengo la fe y tengo la esperanza y veo como una oportunidad este próximo 1 de mayo para que dentro de un año que podamos volver a hablar, podamos hablar de mucho más proyectos estratégicos e importantes para el país. Proyectos en tema de energías, proyecto en tema de empleo. Así que yo lo veo como una oportunidad y esto solamente se hace construyendo y tendiendo puentes. Dice José Rafael Flores Alvarado en Facebook, ¿qué perspectiva existe para elegir un directorio multipartidista para este 1 de mayo? Y dice Acamo en Twitter, Acamo 21, ¿ha cumplido el PAC con los acuerdos del 1 de mayo del 2014? ¿Es garantía que en 2015 honrarán su palabra? Triste, creo que no, dice él. Bueno, realmente el PAC, existió un compromiso firmado con la Unidad Social Cristiana que no se cumplió, que fue el tema del levantamiento del veto. Ese es un incumplimiento que claramente... Que no se levantara el veto. Que no se levantara el veto y que se levantó, ¿verdad? Claramente fue un incumplimiento que se dio a un pacto firmado entre dos fracciones legislativas. Pero bueno, igual, volviendo al tema del 1 de mayo, yo también lo veo como una oportunidad y también hay una realidad, es el Partido de Acción Ciudadana el que está en el gobierno hoy y son los que están dirigiendo el Poder Ejecutivo, y nosotros desde la Asamblea Legislativa, las diferentes bancadas y principalmente las bancadas más importantes que están representadas en la Asamblea Legislativa, tenemos una responsabilidad de darle también un norte al país, de darle también planteamientos, de darle aprobación de proyectos estratégicos para que el país pueda avanzar y que pueda llevar mejores soluciones a los costarricenses. Y en esa gran visión, por supuesto que las fracciones más grandes, incluida la de Liberación Nacional, que es la que tiene mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, tiene un rol fundamental el PAC, tiene un rol fundamental el Partido Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. Así que tenemos que tender esos puentes, buscar esas alianzas, buscar esos proyectos para darle continuidad. Tenemos a don Eduardo Guzmán de Desamparados, Luis Rojas de Guanacaste y Alberto Escobar de Guadalupe. Le rogamos ser concretos, respetuosos y ortigosos. Don Eduardo Guzmán, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, gracias de nuevo por la oportunidad. Bueno, brevemente vamos a tratar de centralizar, porque de lo que ha comentado el señor diputado Johnny Leiva, hay mucho tema. Sin embargo, se me ocurre ahorita sí, sobre un detalle que él habló respecto de lo que es el turismo nacional. El domingo andaba en la antigua aduana, que hubo una presentación ahí de diferentes, empresarios, algunos que lo que llamamos son como pymes, y hablaban de que la banca de desarrollo como que no funciona. Así que yo no le doy el crédito, simplemente lo dejo como comentario. En el otro caso, sobre la buena nota, ojalá que la Cruz de la Abuelita lleve a cabo el proyecto, o por lo menos la gente que está organizada, porque hace algunos años existió un grupo que se interesó por lo mismo y sin embargo el proyecto fue abandonado. Ojalá que ahora sí sea. Y finalmente, para usted, don Rolando, como director del espacio, si está el diputado don Johnny Leiva, yo creo que es conveniente que cada martes, o no sé, periódicamente, se presente alguno de los diputados de las diferentes fracciones
en el programa para conocerlos. Por lo menos en mi caso, a Johnny Leiva no lo conocía. Así que buenas noches y gracias por la oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Progresivamente hemos traído diputadas y diputados de todas las fracciones. Creo que para abril y mayo habrá una representación muy significativa. Aunque usted no lo crea, hay compañeros a los que no les hace especial gracia pasar por las aguas ortigosas. Don Luis Rojas, desde Guanacaste, bienvenido. ¿Qué nos dice? Sí, buenas noches, un saludo para todos ustedes. La pregunta sería que para cuándo los diputados trabajaran o legislaran para decir al pueblo, porque técnicamente el pueblo no entiende ciertos detalles ahí, y yo estaría contento en el momento que los diputados se manifestaran en asuntos prácticos, un ejemplo, la inmigración, asuntos de trabajo pero directos, no hablar tanto de proyectos y aquí fuentes de empleo, no, es que en realidad entrarle al tema y hacer lo que se tenga que hacer, pero en defensa del pueblo. Todo esto se manifiesta en asuntos que en realidad son a largo plazo y la población no entiende la situación esta. Muchas gracias. Ya le vamos a comentar. Don Edilberto Escobar, bienvenido. ¿Qué nos dice? Muchas gracias, Rolando. Buenas noches. Gracias a don Johnny Leiva porque ha tocado un tema capital en cuanto al interés de los guanacastecos. Yo soy cédula 5 por bendición de Dios. Don Johnny, mire, es cierto que nuestra provincia ha alcanzado un índice importante de desarrollo, pero usted se ha preguntado, como yo me he preguntado siempre, esa riqueza, ese desarrollo, ¿a dónde ha parado? ¿Por qué en Guanacaste los programas sociales históricos de Guanacaste han permanecido por siglos y no hay ninguna posibilidad de que eso lo podamos superar allá? Muchas gracias a don Alberto Escobar. Le voy a sumar esto. Dice Marco Murillo: don Rolando, qué pena ver al jefe de fracción de Liberación suplicando una reunión con el ministro de la Presidencia. No se han dado cuenta que este gobierno no los quiere. Bueno, ese es un punto de vista que no comparto, pero lo leo. Boca Chavarría, hola amigos, es una inquietud que tengo referencia al Incofer. Regularmente trato de usar el tren Cartago-San José y es terrible el servicio. Existe por medio de la Asamblea Legislativa la posibilidad de hacerle llegar más recursos al Incofer. Hay un proyecto de ley, todavía no llega a puerto. Charlie Bolaño, ese partido que hoy nos gobierna ni estaba, ni está, ni estará nunca para gobernar este país. Un buen administrador jamás llega a improvisar. Carlos Argüello, don Carlos y Rolando, ¿qué les puede aplicar a Costa Rica? ¿Qué les parece aplicar a Costa Rica la renta universal? Quiere un programa sobre eso, lo vamos a hacer. José Juárez, hasta hoy me di cuenta que como todos los diputados de Guanacaste están solo para ganarse el sueldo, no hacen nada por la provincia. Don Johnny, le vuelvo la guitarra, sí. Ahí tiene variedad. Sí, yo creo que iniciando con la primera intervención fue con respecto a Banca para el Desarrollo. Una de las cosas que yo he venido insistiendo es que nosotros como diputados no hacemos nada con aprobar proyectos de ley como se aprobó esta reforma para Banca para el Desarrollo, si el proyecto de ley no permea y no llega a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, yo he estado reuniéndome con sectores productivos, ganaderos, agropecuarios, turísticos en la provincia de Guanacaste, y hemos estado haciendo foros para que sea Banca para el Desarrollo quien vaya a explicarles cómo es que opera, cómo es que funciona y cómo es que se come ese proyecto, porque hoy tenemos proyectos como ese que están debidamente aprobados y que todavía la gente no tiene acceso. Bueno, entonces ahí es donde necesitamos también del gobierno, del Poder Ejecutivo, siendo más proactivos y llevando esa herramienta que ya está aprobada en la Asamblea Legislativa para que cualquier persona que está en el sector productivo pueda sacar provecho. Por ejemplo, también este gobierno hizo una declaratoria de emergencia por la sequía, y estuve en una asamblea de la Cámara de Ganaderos y ninguna persona de la Cámara de Ganaderos sabía cómo se accedían a esos recursos. Entonces, no hacemos nada con que el gobierno central, con que la Asamblea Legislativa se aprueben proyectos de ley, se tomen directrices, si al final de cuentas el sector productivo o el ciudadano no le está llegando esa solución. Necesitamos que las soluciones lleguen hasta donde están las personas necesitando de esa solución, y eso es parte de lo que tenemos que impulsar y de lo que tenemos que promover. El desarrollo de Guanacaste,
y muchas de las cosas que están sucediendo hoy en el país es porque tenemos un sistema totalmente agotado, un sistema centralizado, un sistema donde se están tomando las decisiones en una oficina aquí metidos en la meseta central y no se está sabiendo qué es lo que está pasando allá en Santa Cecilia de la Cruz, o qué es lo que se está pasando allá en Talamanca, o qué es lo que está pasando allá en Corredores. Necesitamos gobiernos más hacia afuera en lugar de tener gobiernos centralizados. Necesitamos que los gobiernos tengan la capacidad de buscar las soluciones a la medida, de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las zonas. Y por supuesto que cuando tengamos gobiernos que vean más hacia afuera, vamos a poder tener mejores soluciones a todos estos problemas nacionales. Estamos ya en la fase final, tenemos a Alberto Castro de Guadalupe, le rogamos una intervención breve, perdone la espera, adelante por favor. Sí, buenas noches, diputado Johnny Leiva, y buenas noches, señores, por el platito que me regalan. Mire, son tan graves los problemas que tenemos, que cuando dicen ustedes que se ha perdido un año sin hacer absolutamente nada, el paciente muy enfermo y no le han ofrecido ni agua en ese año, imagínense lo que nos queda para lo que queda. Quedan prácticamente 2 años, porque el último año es electoral. ¿Qué puede hacer el gobierno en estos 2 años? ¿Verdad que grave? Segundo, dice el señor diputado Johnny Leiva, que no hay atención a los problemas externos de la meseta central, es decir, no se atienden los problemas, pero parte de ese no atenderlos es la desidia del costarricense, ¿verdad? Es decir, la pereza también, la pereza para no quererse enterar de eso. Y también, aunque suena feo decirlo, la pereza de los diputados, porque parte del control político que deben tener los diputados es conocer, pero a ciencia cierta, los problemas nacionales, y una buena parte de los diputados ni siquiera tienen idea de los problemas que tenemos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. Estamos en la hora que Ortiga, cerrando el programa de esta noche, don Johnny. Sí, realmente, por supuesto que lo que decía don Alberto es un sentir de todos los ciudadanos. Al final, si las soluciones que se están aprobando en una asamblea legislativa o en un gobierno no están permeando y no llegan hasta el ciudadano, es como que no estemos haciendo nada. Y yo creo que ahí es donde también nosotros, como diputados y el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenemos que buscar los mecanismos de cómo las soluciones que nosotros planteamos y aprobamos lleguen y permeen hasta el ciudadano, porque si no vamos a seguir teniendo esa sensación y la solución no se está dando. Y yo creo que la forma de cómo esto se dé es siendo más proactivos, teniendo más contacto con las comunidades, retroalimentándose más de lo que la gente está viviendo y de lo que está pasando, para poder buscar soluciones y asegurarnos de que esas soluciones estén llegando a donde la gente la está necesitando. Muchísimas gracias al diputado Johnny Leiva, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos programación regular, no hay fútbol, y el jueves vamos a hablar sobre un tema inusual: ¿qué hacer con el vidrio de desecho? Ese tema nos lo planteó en Radio Escucha hace semana y media, y ya apareció una o dos personas especializadas en el tema y vamos a entrarle con ellos. Nos vamos. Alexander Víquez, Carlos Monge en Canal 2, Heiner Chacón, Marco Ramírez en Monumental, Olmar Rimo, Larrigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches.